para que no anden de creyentes. No anden creyendo lo que no deben de creer. Dios es bueno. Sí, usted diga todo el tiempo. Dios es bueno. Todo el tiempo. Apenas el día viernes y sábado, estuve platicando en las visitas que hago y una persona que me hablaba y me decía acerca del bautismo de agua y lo que correspondía. Y bueno, dado de que llegó un individuo, un pastor de una iglesia, no sé de dónde, le dijo que si no se bautizaba a la forma que ellos tenían, entonces iban a perder la salvación. Entonces iban a morir en pecado y entonces todo lo que hicieran sería vano. Dado de que uno de ellos, de los miembros de la familia, parece que fue afectado por la plática, me detuve y abrí el tema y les empecé a hablar acerca del bautismo de agua, lo correspondiente. El día de ayer, al llegar a Poblado Chequé, a la misión que se abre allá, platicaba con las hermanas y nos recordábamos acerca de una hermana que se bautizó en Tuxpan, Veracruz. Ella anhelaba bautizarse y me volvió a recordar otra vez el anhelo que tenía tan profundo del bautismo. Y volví a retomar esa parte para compartirles un poco de ello, ¿verdad? Así que hoy voy a hablarles acerca de ese cambio de conciencia. Voy a hablarles de esa oportunidad. Hoy al iniciar el año, generalmente nos llenamos de propósitos, ¿verdad? Buenos propósitos. Este año voy a ser más guapo, por ejemplo, uno de ellos, ¿verdad? Me voy a peinar mejor, me voy a pintar las canas, voy a hacer deporte, voy a comer menos. Y al final pues, nos damos cuenta de que quedaron en eso, en buenos propósitos, ¿verdad? Algunos de nosotros hemos dejado circunstancias atrás, pero cuando nosotros llegamos a Cristo empezamos a vivir una nueva oportunidad. Esa nueva oportunidad, quiero recordarles que cada uno de nosotros llegamos golpeados, lastimados. Algunos inclusive no queríamos ni siquiera venir, se nos hacía, pero nos trajo el Señor y nos hizo ver que nos iba a dar la paz para que pudiéramos cambiar todas las circunstancias. Y en medio de esa paz nosotros pudimos enfrentar la vida y con el auxilio de su palabra nos transformamos. El Señor nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y la razón por la cual nosotros instruimos a nuestros hijos, porque un día ellos van a tener que decidir el destino de su vida. Nosotros no lo vamos a decidir por ellos, sino que un día ellos van a tener que decidir el destino de esa oportunidad que el Señor ha puesto. Así que yo quiero hablarles de esa segunda oportunidad o de esa gran oportunidad que recibimos cuando nos acercamos a Dios. Y cómo somos transformados, cómo vamos cambiando, cómo somos acercados a un nuevo núcleo de vida que se llama Jesucristo. Y en ese núcleo empezamos a vivir una transformación en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestra manera de ver las cosas, y ha cambiado todas las circunstancias. Apenas el miércoles, el hermano que me tocó compartir tenía un tema en donde exploró la fe, y la fe pues ayuda mucho y nos establece en el lugar preciso de nuestra existencia. Sin embargo, también nos dice que hay ciertas condiciones para caminar en ellas. A veces nosotros queremos, dado que se nos enseñó en la iglesia popular, se nos enseñó que nada más era pedir, que nacimos para ser bendecidos, que nacimos para estar bien. Así que nada más era cuestión de estar pidiendo. Y nos llevaron a una equivocación terrible. Cuando venimos a la iglesia de Cristo, empezamos a tener un encuentro con la palabra de Dios, y muchos de nosotros necesitamos hacer ajustes en nuestra vida. Pero ahora viene la cuestión, ¿a quién le creo? ¿A lo que me inculcaron en el pasado o a lo que dice Dios?
y empezamos a tener un choque en nuestra existencia. Ese choque nos va llevando de un recoveco a otro, nos va lastimando, nos va diciendo que tenemos que hacer. Y muchos preferimos creerle a Dios antes que a la cultura, antes que a la familia, antes que a las cosas. Y empieza a haber un cambio. Ese cambio va a transformar nuestra vida porque toca la conciencia, el centro de su vida, aquí. El corazón del hombre no es este es un órgano biológico, un órgano cardíaco, pero el corazón del hombre está aquí y ahí se centra la conciencia, y dice la Escritura que de ahí emana la vida. Ahí le viene, en el segundo núcleo aparece el alma, y el alma con todas sus cosas, la inteligencia, la sagacidad, la voluntad, los sentimientos, los pensamientos, las emociones, todo lo que es el hombre. Pero dentro de sí se encuentra aquello más grande que es la conciencia. Pocas veces hablamos de él. Quiero llevarnos cuando el Señor empieza a formar un pueblo para sí. Y en el mismo hombre salen las dos vertientes, el del hacer, de la actuación, de la acción y de la fe, el sentir. Decía un niño, yo sé que me porté mal, pero también sé que mi papá me ama y me va a ayudar a salir de este atolladero. Yo sé que hice mal, pero mi padre me ama y sé que me va a ayudar a cambiar. Y esa es la voz de un niño en relación a un padre terrenal que ha entendido el amor del Padre más allá de su propio actuar. De igual manera, Dios nos invita a eso, a nivel conciencia. Que te abraces al Padre para que tu vida sea transformada. Él te va a dar todos los elementos, te va a ayudar para que hagas el cambio. Él sabe de tu poca fuerza, Él sabe de tu poco entendimiento, Él sabe de tu poca voluntad. Y te dice, separados de mí, nada puedes hacer. Así que el abrazo del Padre va a ser lo especial. Cuando Abraham recibe la encomienda de ir a buscar ese pueblo, Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, esta plática había sucedido antes. Él ya había platicado antes de este momento, ya había tenido un encuentro con Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vemos primeramente la ordenanza, el orden. Esa palabra que Dios dio a Abraham: sal de tu tierra, sal de tus parientes y sal de tu familia. ¿Por qué nos dice eso el Señor? Porque es una decisión importante y personal. Más adelante el Señor la va a recordar en Lucas 14, solamente, y vamos a regresar, Lucas 14, en el versículo 26, cómo el Señor refrenda estas palabras. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y miramos aquí con estas palabras cómo el Señor nos establece a tomar una decisión que no puede ser motivada, ni dirigida, ni controlada por ninguno de nuestros padres. Esta es la razón por la cual nosotros enseñamos a nuestros hijos, para que cuando llegue el momento ellos sepan cómo y a quién acudir. Nosotros no los estamos traspasando nuestra fe, no les estamos trasladando nuestra vida. Ellos tendrán que definir y decidir por sí mismos. Nosotros los preparamos para cuando se presente la descomposición de su vida, cuando se presente ese shock en su existencia, y ellos sepan y levanten las manos, así como vieron a sus padres levantarlas, y busquen a Dios con todo su corazón, así como vieron a sus padres buscándolo, y se establezcan en el cuerpo de Cristo, así como sus padres se establecieron. Es la enseñanza de vida. La oportunidad fue entregada a los padres y ahora es entregada a los hijos.
Y Abraham le dice, Génesis 12:1, sal de tu tierra. Y la tierra va a representar el pueblo, el lugar donde habitamos, la forma donde nacimos. Ahí fuimos formados por diferentes formas, circunstancias. Fuimos formados, fuimos hechos a imagen y semejanza de un pueblo en donde nacimos. Hablamos igual que ellos, caminamos igual, nos ponemos el sombrero igual, traemos el morral igual, somos iguales. Porque esa cultura fue el sitio donde nacimos y nos ha formado. Así que le dice el Señor, para que yo pueda formar en ti un reino nuevo, necesitas sacar eso. Necesitas dejarlo atrás porque te va a estorbar en toda tu vida. El segundo punto que le dice aquí, sal de tu parentela. Y la parentela representa a los parientes, la familia, los tíos, los hermanos, los primos, ¿verdad? Representa esa familia que está fuera de tu casa, ese clan, esa tribu, esa gente que te conoce y que te importa mucho. ¿Por qué te vistes así? ¿Cómo caminas? ¿Por qué te pusiste eso? Oye, no puede ser. Y son esas gentes que te conocen, que tienen la confianza de decirte tonterías. Son tu familia, tu parentela, que te va a impedir, que se te va a echar encima cuando tú decidas buscar a Cristo. Que la vas a tener encima condenándote, el primo, la tía, que te va a decir, no me hables, sobrino, no me hables, sobrina, mejor vete de mi casa, no te quiero ver. Y van a hacer una presión sobre tu vida tan terrible y tan grande, que entenderás las palabras del Señor, que la decisión es individual, es única, y se genera en el corazón de un hombre que quiere una oportunidad nueva. Sal también de la casa de tu padre y sales de la casa de tu familia, donde vive tu papá, tu mamá, tus hermanos, esa gente tan cercana que te va a impedir que te acerques a Dios. Esas gentes que están junto a ti, que te dicen, no seas religioso, otra vez a la iglesia, apenas fuiste el domingo. Y van a estar encima, porque el enemigo va a utilizar todo ese mundo que está alrededor tuyo. Si esa decisión no la tomaste, en una forma definitiva te estarán golpeando constantemente. Tus propios hermanos estarán en tu contra, tus padres estarán en tu contra, tus hijos estarán en tu contra. ¿Y sabes por qué? Hermano, cuando tú tomas una decisión como esta, has pasado la primera circunstancia. Y el Señor le dijo, cuando Él vino, al Señor Jesús, si no aborreces, y la palabra aborrecer es poner por aparte, no es despreciar. Tienes que hacer a un lado a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tu esposo, a tus hermanos, a tus hijos, por la decisión de seguir a Cristo. Porque naciste solo y solo vas a regresar, y todo lo demás es administración. Dios te ha puesto para administrar una vida especial, como padre, como madre, como hermano. Y a veces se nos olvida ese punto tan especial. Recuerda que tú viniste a Cristo buscando esa segunda oportunidad, esa otra oportunidad que anhelamos, de que las cosas cambien, de que las cosas se transformen, que las cosas dejen de ser iguales, que vengan a nuestra vida. Y nos acercamos a Cristo con un corazón quebrantado, hecho pedazos, lleno de dolor y de quebranto. Y levantamos nuestras manos y le decimos, Señor, otra oportunidad, otra oportunidad. Quizás tú no lo has registrado de esa manera, pero cuando tú te acercaste a Cristo, estabas buscando esa parte. Y es la razón por la cual tus hijos no pueden seguir tus pasos, porque ellos todavía no buscan su oportunidad. Y tú tienes que prepararlos para cuando venga el momento, ellos también levanten sus manos buscando esa oportunidad de vida. Abraham había sido enviado por Dios. Dios había hablado con él. Él conocía el corazón de Dios, que quería formar un nuevo pueblo. Venía de un juicio. Noé había arrasado con el gran juicio. Les recordaba el juicio del diluvio, cómo había arrasado con todo el mundo. Y ahora venía otra oportunidad en Abraham, la formación de un pueblo diferente, un pueblo que verdaderamente lo amase al Señor, que no viniera porque lo merecía, sino simple y sencillamente por amor. Y le dice,
y haré de ti. Le dice el Señor, tú no lo vas a hacer, yo lo voy a hacer en ti. Yo voy a trabajar en tu vida. Yo te voy a formar, te voy a dar una forma de hablar, te voy a dar una forma de pensar, te voy a dar una forma de caminar y tu vida toda va a cambiar. Yo lo voy a hacer. Solo está conmigo. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. La bendición de Dios prodiga todo lo que tú necesitas, todo lo que te es necesario, palabras buenas para vivir. Y también sigue diciendo en el versículo 4, versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tú eres un conducto de bendición. Tú eres un conducto de buena vida. Donde quiera que estés, tú eres un conducto de una buena palabra edificativa, de un buen consejo. ¿Por qué? Porque tú estás alimentado espiritualmente por la Escritura, la palabra de Dios, que hace sabio al simple, que cura al enfermo de la mente, que le da la oportunidad de una nueva vida. Cuando venimos a Cristo, empieza una decisión personal, no manipulada, una decisión que no es dirigida, que no es el padre trayendo al hijo. Ándale, hijo, empieza, acércate a Cristo. No, de nosotros padres es enseñarles con la palabra y con nuestro ejemplo, que vivimos la oportunidad de la eternidad, la oportunidad. A esa oportunidad se le llama gracia. En Abraham se fija un nuevo tiempo, se fija la nueva oportunidad, ¿verdad? Había pasado el diluvio, había pasado el gran juicio y ahora se abría esa gran oportunidad. En Mateo capítulo 3, es donde vamos a ingresar al nuevo pacto, en el versículo 9, el apóstol está hablando con las gentes acerca del bautismo y les dice, y no piensen decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. La gente había pensado que solamente con su presencia, por haber nacido, por tener un linaje judío, era suficiente. Y muchos de nosotros también hemos pensado lo mismo, que el haber nacido en un hogar cristiano nos hace cristianos. Y no hemos tenido esa oportunidad, esa decisión, que solamente impera en nuestro corazón para hacer cambios en nuestra vida. No pienses en decir que somos hijos. La gente dice, si somos hijos de Dios todos, no te equivocas. Somos hijos de la tierra. Fuimos creados de la tierra y a nosotros, a los hombres, en los cuales Dios puso el aliento de vida, se nos dio la oportunidad de ser considerados hijos de Dios por nuestras decisiones. Y nos va llevando hacia un nivel completamente diferente, el nivel espiritual, el nivel de gloria, un nivel que no lo conocemos, que apenas esbozamos un poquito. Sin embargo, hay un nivel de gloria en donde Dios quiere llevarnos, pero no va a obligar a nadie, va a abrir una puerta. Esa puerta se llama Jesucristo y nos va a llevar en medio de ese camino que se llama Jesús, y estaremos en Él y con Él. Y solamente en ese abrazo en donde nos podamos fundir con Cristo, seremos uno con Él y tendremos todo. Así que hoy, al empezar este año, podemos mirar que estamos viviendo una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. Jesucristo fue una oportunidad para todo el pueblo no judío. El pueblo judío vivió en la oportunidad de la ley, la conducta, y no pudo cumplir porque le faltaba el espíritu, le faltaba el amor. Ellos se esforzaban y decían, ya cometí un pecado, así que de acuerdo al tamaño del pecado era el sacrificio. Algunos llevaban apenas una gallina, otros llevaban apenas un puño de harina y un chorro de aceite, eran demasiado pobres. Pero el pecado seguía siendo lo mismo entre el pobre y el rico. El rico llegaba con un macho cabrío, llegaba también con un toro.
cuál era el tamaño de su pecado y la manera en cómo su conciencia lo llevaba a enfrentar. Cada uno llevaba esa ofrenda de acuerdo a su pecado. En la ley se consideraban justos y venían a un punto que se llamaba la expiación. El sacerdote sacrificaba al animal y tomaba un poco de sangre y la arrojaba sobre la persona que había llevado esa ofrenda y le decía: tus pecados han sido expiados. Pero a veces omitimos la palabra expiación, que solamente significa cubrir. El pecado quedaba allí. El poder del pecado y de la muerte seguía estando en la persona, pero ahora sus pecados por los sacrificios estaban cubiertos. Y el hombre creía que habían sido quitados. No, los pecados estaban allí y la muerte se iba a presentar en cualquier momento. Cuando vino Jesús nos enseña un término nuevo. Nos enseña que Él va a perdonar. Y la palabra perdón significa liberación. Te va a arrancar el poder del pecado y de la muerte. Ese pecado que te abraza, que te vuelves uno con Él y poco a poco va quitándote la vida y que no te permite pensar, que no te permite actuar. Es cuando viene Jesús y a través de la palabra lo viene arrancando. Muchos consideramos que el perdón de pecados se da así, pero no es así. Quiero que vengas a Mateo capítulo 3, en el versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Vemos aquí a este hombre. Parecía que estaba vestido de cavernario, pieles rústicas, duras, difíciles. Era piel de camello, no tenían una suavidad, eran dolorosas solamente traerlas. Y ese hombre se vestía de ellos. Pero ¿quién era Juan el Bautista? ¿Era un cavernario? No, hermanos. Era el hijo de un sacerdote. Era el hijo de Zacarías. Y probablemente él también podía ejercer el sacerdocio. Pero Dios lo llevó a una obra, lo sacó y lo llevó al desierto. Y en el desierto lo hizo vivir. Lo hizo crecer espiritualmente. Lo hizo renacer. Lo hizo ver una visión. Muchos de nosotros vamos a encontrar nuestra vida en el desierto. Vamos a encontrar la oportunidad para vivir en ese dolor, en esas circunstancias que vivimos. Es ahí donde vamos a reconocer a Dios y vamos a tener la oportunidad, la otra oportunidad, la segunda oportunidad, pero una oportunidad que nos va a acercar a Dios. El Bautista, un hombre conocedor de Dios, educado, fue llevado al desierto y se quitó sus ropajes delicados y se vistió con piel de camello y decidió vivir, decidió probar su relación con Dios. Dios, yo no voy a llevarme unas latas, no voy a llevar mi mochila llena de despensa, no voy a llevar tampoco animales para comer ahí el tiempo que tú me tengas. Voy a comer de lo que tú me des, voy a comer de lo que tú me enseñes que pueda comer. Y dice la escritura que se alimentaba ¿de qué? Langostas y miel silvestre. ¿Saben, hermano? El Señor lo estaba haciendo depender de Él. Le estaba enseñando ese punto culminante que enseña a los profetas a depender en totalidad de Dios. Y empezó Juan a caminar bajo esas circunstancias, vestido con un pelo de camello, y bueno, en ese tiempo dice que se encontró con Dios y Dios le trajo a él diciéndole que él era el cumplimiento de Isaías, ¿verdad? Aquí puedes mirar, hermano, en el versículo 3 dice el escritor: este es aquel, este
habló el profeta Isaías cuando dijo: Él es la voz del que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor y enderecen sus sendas. Esa era su predicación. Preparen el camino del Señor, enderecen sus caminos. Prepárense porque el Señor viene después. Cuando miramos este pasaje en Isaías 40, ¿verdad? Se me acompaña, lo vemos rapidísimo y volvemos a regresar. Ahí en el versículo 1, para poder entrar a todo el concepto, dice: consuélate, consuélate, pueblo mío, dice tu Dios. Habla al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparen camino a Jehová, enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y aquí te está diciendo qué es lo necesario para que Jesús, para que Emmanuel, para que el Dios Todopoderoso esté en tu vida. Te dice aquí varias circunstancias. Una de ellas es, primero, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. Toma una decisión. Y una decisión es algo que va a cortar tu vida. Es una fortaleza en tu existencia. Una decisión es algo inquebrantable. No es algo motivado por tu necesidad, por el tiempo, por las personas. Es una necesidad de tu espíritu. Y tomas una decisión. Primero, decirle al Señor que tu corazón está listo para recibirlo. Prepáralo. Segundo, dice en el versículo 4: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. No está hablando de montes, está hablando de ti. Está hablando de que dejes tu orgullo para que puedas venir. Está hablando de que dejes tu mediocridad y subas para encontrarte con Cristo. Está hablando de que tomes el lugar que se llama humildad. Reconozcas quién eres. Y esa palabra humildad la vamos a ver todo el tiempo. Era la voz del profeta Isaías. Y cuando Juan llegó, cuando Juan se presenta, cuando Juan hace esa manifestación como el precursor, como aquel que prepara el camino a Jesucristo, aquel que va a venir, él está diciéndole a la gente las mismas palabras que Isaías dijo. Por eso lo recuerdan con las palabras del profeta. Le estaba diciendo a la gente: si eres una persona orgullosa, no te va a servir. A los fariseos les dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Mateo 3. Vemos cómo el bautista les está diciendo: si vienes con orgullo no vas a servir. Y dice la escritura que venían a él a bautizarse. Y la palabra bautismo es el principio. La palabra significa bapto, y es sumergir, meter dentro, sepultar, cubrir con. ¿Y cómo podemos sepultar? En ese momento el bautista los estaba llevando al agua. Ahí los sepultaba en agua, simbolizando el inicio de una posición completamente diferente. Ahí les estaba diciendo: es el principio de una nueva oportunidad. ¿Cómo? Antes sin Dios, ahora con Dios. No era el todo, no se terminaba, apenas era la iniciación, el principio de los tiempos nuevos. Cuando Juan el Bautista predicaba en el desierto de Judea, en un margen del río Jordán, el río de la decisión, esto significa Jordán, el río de la vida y de la muerte, ahí se encontraba este hombre, el Bautista. Y le decía a la gente: arrepiéntanse, cambia tu mentalidad al pecado. ¿Cómo va a cambiar la gente su mentalidad al pecado? Llegaba un hombre y decía: pues yo me confieso que tuve relaciones sexuales con la vecinita aquella, con la Juanita de acá, con la Juanita de acá, con la... Y le dicen: tú no estás arrepentido, tú estás presumiendo.
Si tú entiendes que tu adulterio dañó un matrimonio o dañó dos, si no entiendes que dañó tu relación con Cristo, con Dios, si no entiendes que por ese pecado te vas al infierno, si no entiendes que estás dañando a tus hijos, si no entiendes que estás dañando el corazón de alguien que creyó en ti, si no entiendes que estás dañando tu propio cuerpo, no has entendido nada. Y la gente cuando confesaba tenía que confesar el daño que había hecho y la manera de cómo repararlo. No era solamente como hoy, ay, perdóname todos mis pecados, Señor. Y algunos quizá, motivados por el ambiente, avientan 2, 3 lágrimas de cocodrilo. Pero en cuanto salen de la iglesia vuelven al pecado. ¿Por qué? Porque no salió de su corazón. El pecado tiene que salir de tu vida. Y cuando tú lo confiesas, le dices, Dios, ayúdame a romper el poder del pecado y de la muerte que está en mi vida. Y empieza a darse, empieza a venir el agua limpia que vas a beber, el agua limpia que va a caer sobre tu vida, la palabra de Dios que tú lees incansablemente. Cada mañana vas y enciendes el fuego. Cada mañana que vas y permites que el fuego en el altar esté encendido mediante un devocional. Devocional, ¿qué es eso? Dicen algunos, devocional. ¿Acaso tenemos un devocional en casa? ¿Acaso nos damos tiempo para orar y leer la Biblia? ¿Acaso? Pero encontramos con que hay muchas personas que su relación con Dios solamente es el día domingo cuando tienen muchas ganas. ¿Querrán ellos la segunda oportunidad? ¿Estarán ellos en la segunda oportunidad? ¿O hay algo que está mal en todo esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Abraham le dijo, sal de tu casa, sal de tu tierra, sal de tu parentela. ¿Sabes? Es una decisión individual. Si tu esposo no quiere ir, pues dile, esposito, lo lamento, pero yo quiero salvar mi vida. Si tu esposa no quiere ir y no puedes ordenarle porque ya no eres cabeza, ya perdiste el nombramiento que Dios te dio, entonces empieza a caminar tú solo. Ay, hermano, qué feo eso era. Sí, pero así está escrito. Si no aborreces a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tus hijos, a causa de mí, no eres digno. Y la palabra no es que te desprendas de ello. La cuestión es de que no puedan contaminar tu decisión con Dios. Búscalo y lo encontrarás, porque el que busca, halla. El bautista bautizaba en agua, dice la Escritura, versículo 5. Salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Te das cuenta, hermanos, que parecía un confesionario el Jordán? ¿A quién le confesaban? Pues a Dios. No era Juan que se había puesto ahí, dijo, dime tus pecados. No, inclusive hay pecados que lastiman tu condición de ser. Es como aquel hombre que en medio de su terquedad le dio un mal golpe a uno de sus hijos y lo dejó inválido, y trae una terrible carga en su ser todo el tiempo, y no hay nada que se lo pueda quitar. Pero un día llega delante de Dios y dice, perdóname, y le dice las cuestiones, analiza la cuestión, la parte de culpa que él tuvo, la parte de culpa que no tuvo, analiza y la expone delante de Dios. A esto se le llama confesión. Y la confesión trae también contrición. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. La contrición es reconocer cuál fue la parte en el pecado, cuál fue la parte en el dolor que tú tienes, cuál fue la parte en los sucesos. Es que se fueron mis hijos, se fueron de la casa y yo sufro mucho. Ya se te olvidó que tú los corrías cada vez que los regañabas. Ya se te olvidó que los avergonzabas con tus groserías. Ya se te olvidó que les hablabas mal. Cuando tú no reconoces esa parte, ¿cómo va a salir el pecado? ¿Cómo va a salir lo que tú tienes? El pecado era así. Y dice la Escritura que venían a él en el Jordán confesando sus pecados. Y también
Dice la Escritura en el versículo 5 que en esta primera oleada salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Era solamente israelitas. No había gentiles todavía. Eran israelitas. La gente que había escuchado a Juan, la gente que estaba allí, eran pertenecientes a Israel. Porque a ellos se les dio la primera oportunidad y la rechazaron. A ellos se les entregó esa oportunidad y les decía: arrepiéntete, cambia tu mentalidad para que Jesucristo se convierta en el Señor de tu vida. Cambia tu mentalidad para que Jesucristo sea el Señor de tu existencia. Cambia tu mentalidad para que Jesucristo sea el dueño de tu propia vida y Él pueda darte la suya. ¿Sabes? Pero todo esto se gestaba en la conciencia. No era una cuestión de emoción, porque la emoción se disipa. Era una cuestión de decisión. Pase lo que pase, yo te voy a seguir para siempre. Pase lo que pase, se interponga quien se interponga, yo seré contigo. Una decisión de esa índole, de esa forma, se llevaba a cabo en esos bautizos. Era la preparación para recibir a Dios. Era la preparación de un corazón que iba a recibir al Cristo, que iba a venir. En ese momento todavía no aparecía. El bautista estaba preparando, era el precursor, era el preparador de que venía Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Y dice la Escritura en el versículo 7 que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo. Les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ellos también se estaban bautizando, decían: no está en contra de la ley, es una iniciación, yo soy perfecto, decía, soy hijo de Abraham, así que no hay problema, yo también voy a tener esa iniciación. Pero aquí les dice: hagan pues frutos dignos del arrepentimiento. Enseñen que hay un fruto que se muestra cuando la persona se arrepiente, cuando la gente cambia el color de su mentalidad y de repente dice: yo quiero estar en la iglesia, y se levanta y va a buscar la Biblia, y antes de salir a trabajar tiene un tiempo de adoración, un tiempo de ruego, un tiempo de oración con papá, y levanta las manos y dice: Señor, voy a trabajar, pero tú ven conmigo, yo voy a estar contigo, vamos a estar juntos, voy a buscar, Señor, porque tú dijiste que trabaje para alimentarme. Y empiezas a platicar con Él en todo el tiempo. ¿Qué sucede? La gente de alrededor te va a decir: está loco, se volvió un religioso. ¿Qué pasó? Cambió. Ellos no saben lo que está gestándose dentro de tu corazón, porque hay una vida nueva, porque estás viviendo la nueva oportunidad, porque Cristo Jesús está viniendo a ser el Señor de tu vida mediante su palabra. Porque Cristo es el Verbo de Dios que se hizo carne y habitó en medio de nosotros y vimos su gloria. De gloria en gloria somos transformados. De gloria en gloria aprendemos a pensar en otro nivel. No es solamente una cuestión teológica, es una cuestión de vida. El Bautista les dice: no piensen decir dentro de ustedes mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El Bautista estaba profetizando que vendrían otros hijos, no solamente de la tribu, no solamente de Israel, sino después de todo el mundo. Ahí se estaba iniciando. Y les dice en el versículo 10: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da un fruto es cortado y echado en el fuego. Es inútil. Pero esa apreciación también se impone a la iglesia. Si tú no tienes fruto de tu cercanía con Dios, tu vida no sirve. Todo árbol es plantado porque tiene fruto. Y cuando el árbol da fruto, uno puede mirar si el fruto es bueno o es malo. Así que, hermano, hay raíces. Y esas raíces te van a decir dónde. Nos ha hablado tanto la Escritura acerca de las raíces plantadas. Dice que el hombre es como un árbol plantado junto a corrientes de muchas aguas que da su fruto. Ah, gloria al Señor. ¿Verdad? Pero aquí dice que ya el hacha amenaza su vida si no tiene frutos.
si no hay cambios en tu vida, si tú vienes a la iglesia y no hay transformación, sigues siendo el mismo papanatas de siempre, entonces no has entendido. Si vienes a la iglesia porque quieres estar bien con alguien, si vienes a la iglesia porque no hay fútbol el día domingo, o qué sé yo, entonces tienes un terrible problema. Tú no quieres una segunda oportunidad, estás contento con la vida que el mundo te ha dado. Tú no necesitas a Dios. Y fíjate que te lo estoy diciendo con mucho temor, porque esa es la apreciación de muchos. Ay, Señor, pues yo no necesito a Dios, para eso soy licenciado en. Yo no necesito a Dios, para eso tengo mis negocios, soy un empresario próspero. Yo no necesito a Dios, por favor, para eso tengo mi oficio. A Dios, Y tienes toda la razón, tú no necesitas a Dios, pero Dios no te necesita a ti. Quédate en tu casa, enciérrate, que te sepulten con todo tu dinero y glorifica tu propio puesto. Pero en la eternidad no vas a estar con nosotros. Haz lo que quieras. Aquí estaba el bautista y les dice en el versículo 11: yo la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él les va a dar un bautizo especial. Él va a convertir tu espíritu en una semejanza al Espíritu de Dios. Él va a transformar tu vida a totalidad. Te va a dar la inteligencia, la sabiduría, para que cada día tú te conviertas más en tu espíritu, en la vida misma, que tú puedas representarlo, que la gente que está a tu alrededor diga: eres diferente, que la gente que te acompañe te pueda entender y diga: no es igual a mí. Desafortunadamente hoy vemos una iglesia tan igual al mundo que no vemos la diferencia. Hoy es un tiempo de oportunidad, hermanos, un tiempo. Bautizarnos, confesarnos sus pecados, con un deseo de cambiar su vida y entrar a esa nueva oportunidad. En un principio se le otorgó solo a judíos, en Jerusalén, en Judea y cerca del Jordán. Posteriormente vino a todo el mundo. La profecía de Juan era: reconoce tu orgullo en las cosas, hazlas a un lado, no sirven ante Dios. Deja tu cargo fuera de la iglesia. Cuando tú vengas a la iglesia, que tu licenciatura se quede en tu carro, que tu doctorado se quede en tu carro, que tu ingeniería se quede en tu carro, que tu profesión, que tu oficio se quede en tu carro. Ven solo como un hijo de Dios, como un ser espiritual que no pertenece al mundo, porque pertenece a la gloria. La profecía de Isaías 40 fue precisamente de que reconozcamos quiénes somos, que reconozcas cuál es tu parte, cómo viviste separado de Dios y cómo echaste a perder tu vida con los vicios, cómo echaste a perder tu existencia con los malos tratos, cómo golpeaste la vida con tu forma de ser. Pero cuando vienes a Cristo, aparece la segunda oportunidad, la otra oportunidad. Y acerca de todo esto es una preparación para que Jesucristo venga a tu corazón. Queremos recibir, sí, Señor, ven a mi vida. Pero a veces nuestra vida está sucia, está lastimada, sí, pero eso no la hace limpia. Por eso era necesario confesar los pecados. Cuando veníamos al Jordán a confesarnos los pecados, sucede algo. Acompáñame a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 18. Y dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él es el vehículo, Él es el camino en donde nosotros podemos llegar al Padre en una forma limpia.
Y dice, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahorita toco ese punto. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Sabes? Dice la Escritura que todos nosotros fuimos bautizados en la nube y en la mar. Cuando miramos una prédica acerca de todo ello, vamos a encontrar una similitud con todo ello. Y dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y ahora están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ubícate en el versículo 21. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Está hablando acerca del bautismo de agua. Está hablando de una persona que ha confesado sus pecados. Está hablando de una persona que sabe cuál fue su parte en los pecados cometidos y que tiene en las ganas, el deseo de cambiar, pero no puede hacerlo. Dice que si muriera en ese momento, la salvación estaría ahí. Dice que es la aspiración de una buena conciencia delante de Dios. Aspiramos a ser mejores delante de Dios. Y dice que mientras permanezca ese deseo en nuestro corazón, que somos salvos. Pero si ese deseo no permanece en tu corazón, el pecado volverá a aparecer en ti y te someterá y te matará. Por eso vemos que en la iglesia muchas personas vienen a encontrar la fornicación y el adulterio. Muchos vienen a encontrar el robo, si piden prestado y no pagan. Otros vienen a encontrar los chismes, sueltan veneno, invaden a la gente. Otras personas tienen otro tipo de pecados, la fornicación a través de la pornografía, los videos subidos de tono. ¿Y qué más te puedo decir? Aquellos que prestan su cuerpo para los hábitos perniciosos. Todo eso, hermano, podemos mirarlo aquí en esta cuestión. Hay gente que va a cambiar en la iglesia y hay gente que va a ser salva, pero habla diferente. Existe una diferencia. El que no aborrece a su padre, a su madre, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a causa de mí, no es digno. Y el que no sacrifica su vida, el que no crucifica su vida cada día, no puede ser mi discípulo. ¿Sabe, hermano? Hay una decisión bien clara, y ahí parte la otra oportunidad. Dios no puede formarte si tú sigues lleno de una vida mundana. Dios no va a formarte porque tú ya estás lleno. Y una persona que está llena no puede recibir nada. Una persona que está satisfecha ya no puede comer la palabra de Dios. Una persona que está orgullosa de sí misma no puede mirar la bajeza de su pecado. Y no va a cambiar. Aquí miramos, dice la Escritura que fueron salvas 8 personas, y dice la Escritura también en el versículo 19 que Jesús en espíritu fue a predicarle a los espíritus encarcelados. Quiero que pienses un momentito. El mundo está siendo amigable. 120 años estuvo un hombre llamado Noé predicándoles: cambien porque viene un juicio. 120 años les hablaba, 120 años les dijo: arrepiéntanse, 120 años les dijo: cambien. Y no quisieron ellos. Génesis capítulo 6. La gente no quiso cambiar, la gente estaba a gusto con lo que era y nunca transformó su existencia. Cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Hijos de Dios, hijos del mundo. Cuando tú te mezclas con ellos, hace un acuerdo y se hace un yugo.
Y no puede mezclarse la luz y las tinieblas. O eres luz o eres tinieblas. Pero dice desde entonces que los hijos de Dios ya se mezclaban. Y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. No era una elección de matrimonio, era una orgía. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne y camina por los apetitos carnales, por los deseos de su carne. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombres, y hubo una mezcla de ángeles con seres humanos. Fueron posesionadas las personas. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le volvió en su corazón. Y vino el juicio. Y en el versículo 8 dice: pero Noé halló gracia. Tuvo oportunidad, cumplió la oportunidad. Y yo quiero preguntarte, hermano, al iniciar este año, llevamos apenas unos días, ¿qué tipo de oportunidad tienes tú? ¿Qué tipo de oportunidad? La oportunidad del cambio está aquí. Se le llama la gracia de Dios. Y vino para aquellas personas que escucharon el mensaje, pero no pudieron recibirlo, porque estaban prisioneras de la cultura, de sus padres, de sus propias leyes. Hubo personas que quisieron cambiar y no pudieron cambiar. Y dice la Escritura que fue Jesús a predicarles allí en el lugar de los espíritus. Hay también otro pasaje que también tocamos y quiero compartirlo en Hechos capítulo 2, versículo 38. El Espíritu Santo ha caído sobre esa primera oleada. Se encontraban ahí judíos de todo el mundo. Habían venido a celebrar la fiesta del Pentecostés. Habían venido de varios lados y se encontraron ahí. Y llegaron ahí a celebrarlo. Y cuando vieron el alboroto, cuando vieron el ruido en el aposento alto, subieron y encontraron ahí a esos 120 hablando en lenguas, cantando, aplaudiendo, haciendo cosas formidables. Y ellos dijeron: están ebrios. Y Pedro les empieza a hablar y a decir acerca de Jesucristo, cómo lo habían matado, cómo lo habían crucificado, cómo lo habían rechazado. Y ellos estaban estupefactos. Y les dijo: ustedes, judíos, ustedes fueron los que lo recibieron, y ustedes pidieron a Poncio Pilato a decir: mátenlo. Y dice la Escritura en el versículo 36, miramos: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fíjense cómo les dice: el Mesías que ustedes estaban esperando ha sido sacrificado por ustedes, que no conocieron, que no sabían. Al oír esto, se compungieron de corazón, tuvieron ese pesar, se avergonzaron, estaban en angustia. Y la palabra aquí les dice: se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros hermanos: ¿qué podemos hacer? Ellos habían levantado sus manos y habían gritado que crucificaran al judío. Pero ahora Pedro les estaba diciendo: todas las obras que ustedes están viendo son propiciadas por Jesús, porque Él es el que trae el Espíritu Santo y lo ha derramado. Pero a ese Jesús ustedes lo crucificaron, a ese Jesús ustedes lo escupieron, a ese Jesús. Y dice que ellos, tocados por el Espíritu Santo, se apenaron tanto y le dijeron: ¿qué podemos hacer?
Y en el versículo 38 Pedro les dice: arrepiéntese y bautícese cada uno de ustedes. Fíjense cómo no les dice: vengan acá, los voy a llevar con el bautista porque ya había muerto, los voy a llevar con uno de los discípulos. No, les dice: es una obra que cada uno de ustedes. Ahora, ¿qué es lo que les estaba diciendo? Sumérjanse cada uno de ustedes en el conocimiento de Jesús el Cristo. ¿Quién es el Mesías? Conózcanlo, porque lo acaban de crucificar. Para recibir a Jesús hay que conocerlo. No es un profeta cualquiera, es Dios. No es un hombre que vino, es Dios hecho hombre. Pero ¿cómo es el Hijo y el Padre al mismo tiempo? Son obras, las cuales Dios se manifiesta de una forma en otra en nosotros, porque Él es espiritual y es espíritu. Bautícese cada uno de ustedes en Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Cómo? ¿Pero acaso los judíos no cada año venían el tiempo de la expiación y pagaban por sus pecados? Pero aquí Pedro les está diciendo: no han sido liberados, los cubren, pero no son liberados del poder. Pero ahora van a ser completamente liberados. Y les dice que recibirán el don del Espíritu Santo, el gran regalo de Dios. Se lo estaba diciendo a un pueblo que no conocía a Jesucristo, que venían en su entidad judía y que decían: ¿qué sucedió ahí? Y les dijeron: a quien acaban de crucificar es al Mesías. Conózcanlo, recíbanlo en su corazón. Quiero darte un pormenorizado de esto. En el versículo 5, regresa al versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Es decir, judíos de todas las naciones. Versículo 9. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Cuando se manifestó el bautismo del Espíritu Santo, aquellos 120, ellos escucharon hablar en su propia lengua materna las maravillas de Dios. Y sabes, eran judíos que venían de todo el mundo a celebrar la fiesta del Pentecostés. Versículo 22. Varones israelitas, oigan estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de Él, como ustedes mismos saben. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándolo. Y vemos aquí la acusación directa: fueron ustedes quienes lo crucificaron. Esas personas que están apenados, que están compungidos, que están angustiados porque habían crucificado al Mesías. ¿Verdad? Ustedes, les dice, ustedes lo mataron. Se dan cuenta que habían participado en la muerte del Mesías en Cristo y estaban apenados. Versículo 37. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: conozcan a Cristo. Conozcan a Cristo. Búsquenlo con todo su corazón. Estaba hablando con judíos. No estaba hablando del bautismo de Juan. No estaba hablando de llevarlos al agua. Cuando Jesús partió, les dijo a los discípulos: vayan y hagan discípulos a las naciones, bautícenlos en el nombre del Espíritu Santo, del Hijo y del Padre. Tomé el orden a la inversa. Sumérjanse en el conocimiento del Padre. Conozcan su grande amor, su misericordia a través de todas las estaciones de la Biblia. Conozcan a Jesús, al Cristo, al Mesías, al esperado por las naciones, que vino a pagar por el pecado de cada uno de nosotros el precio estipulado en la ley por cada pecado, y cómo Él muere y resucita a favor de cada uno de nosotros.
porque Él no puede ser detenido por la muerte. Bautícense en el Espíritu Santo. Aquello que Pablo decía, aquello que les decía, anhelen en los dones, procúrenlos, pero sobre todo que profeticen. Los dones espirituales, aquellos dones que nos manifiesta cómo están entregados, dicen que es una procuración propia. Los quieres, encuéntralos, son para ti. Ay, es que los dones de poder ya pasaron. Te equivocas, te estás diciendo que el Espíritu Santo no está vigente hoy. Y el Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado, quien convence al pecador de su vida sin Cristo. Y si Él no lo convence, nadie lo convencerá. Así que hoy, hermano, podemos mirar que el bautismo en agua es la solicitud de un hombre hacia Dios que le dice: Señor, aquí estoy. Mi pecado es este, no te conocía. Estoy destrozado, estoy hecho pedazos. Destrocé mi casa, mi familia. Hice pedazos mi matrimonio. Está ahí confesando. Hay lágrimas, hay contrición. No puedo cambiar esas situaciones. ¿Me recibes como estoy? Y el Señor le dice: ven y yo te haré libre. Así que podemos mirar aquí que el bautismo en agua es nuestra solicitud al reino. Cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, es la afirmación por parte de Dios que ha sido aceptada. ¿Cómo sucede esto? Porque eres una nueva persona. Porque cuando el Espíritu Santo está en tu vida, te ha cambiado. No son solo palabras, son acciones. Representas al reino de Dios en tu propia vida. Tu conciencia te lo grita. ¿Ven? Que hablamos en lenguas. Es un don, ¿sí? Está ahí para que lo uses. El que habla en lenguas habla a Dios y no a los hombres. A menos que haya interpretación y que venga la profecía. ¿Se dan cuenta? Hay dones, procúralos. Todo un capítulo 14 de la primera carta de los Corintios la escribió Pablo para hablar de las lenguas. Algo que hoy muchos tontos dicen que se terminó. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Ahora pues, hermano, ¿saben lo que estamos haciendo aquí? Te bautizamos en el nombre del Padre, te bautizamos en el nombre del Hijo y te bautizamos en el nombre del Espíritu Santo. ¿Cómo? Con la palabra cada día te estamos sumergiendo en el conocimiento de Él, el conocimiento de Dios. Hoy muchos siguen prisioneros, encerrados en sus vidas, ajenos a Dios, sufriendo su soledad, su dolor. Nosotros les predicamos hoy al Salvador. ¿Quieres seguir siendo rey de tu vida? ¿O quieres buscar esa oportunidad? Segunda oportunidad, tercera oportunidad, no lo sé. ¿Qué oportunidad será? Pero ahí donde estás puedes levantar tus manos y decirle: Dios, aquí estoy. Puedes mirar, hermano, que puedes remitirte otra vez al Jordán y confiesas tus pecados. El principal pecado es haberte apartado de Dios. El hombre que se aparta de Dios se llena de suciedad del mundo. Pero tú puedes hacer cambios. Puedes transformar tu vida, porque Él te va a ayudar. Él lo va a hacer. Dice: yo lo haré. La promesa de Dios. Así que hoy, hermano, no importa cómo haya sido tu vida en este año, llegamos al final, le dimos gracias a Dios por todos los sucesos. Y hoy empezamos un nuevo tiempo, una nueva oportunidad. La gracia de Dios sigue en nuestras vidas. Quizá tú que me estás viendo por primera vez a través del internet y nunca le has dicho al Señor: yo te invito para que tú te conviertas en el Señor de mi vida. Y a partir de este momento esa oración sea de invitación a que el Señor visite tu vida. Y que el día de mañana tú puedas formalizar esa decisión con el bautismo. Y voy a terminar con esto.
la iglesia de Dios tiene su inicio, tiene su principio cuando se bautiza. Es su iniciación. Aquí empieza la aventura de una nueva vida. Han muerto para el mundo y resucitaron para Cristo. ¿Cómo? ¿Tienen la salvación? No, dice la Escritura. Es la aspiración de una buena conciencia delante de Dios. Muchos llegamos al bautismo y todavía seguimos teniendo un carácter del diablo. Pero pasado el tiempo usted empieza a cambiar, empieza a ser transformado, empieza a recibir ese espíritu de vida. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque fue bautizado. Tiene un principio, es legal. Algunos de nosotros decimos, es que yo amo a Cristo. ¿Y cómo? ¿Qué ha hecho usted para decirle a Dios verdaderamente, esta es mi solicitud para el reino? Testimonio público de que hoy quiero, que no me puedo detener ni mi pueblo, ni mis parientes, ni mi familia pudo detener esa decisión que yo tomé para estar contigo. Aborrecí a mis padres, los puse a un lado. Aborrecí a mi matrimonio, lo puse a un lado. Aborrecí a mis hijos, los puse a un lado. Aborrecí a mis amigos, los puse a un lado. Porque es una decisión personal. Y si tú, amigo, estás listo para tomar esa decisión personal, el próximo 29 de enero, en este lugar, a las 2 de la tarde aproximadamente, estaremos bautizando a nuestros hermanos. Estaremos respetando la decisión que ellos van a tomar en el agua y van a ser sumergidos, representando en un testimonio público su consagración a Dios a partir de este momento, para que Jesucristo venga a su vida y que le sean quitados todos los pecados que ellos han confesado y que les están atormentando. Hoy te invito a que el día 29 ores por esas personas que van a tomar una decisión, porque no sabemos si somos la última generación o no, pero si así fuese, estar cumpliendo la razón de la iglesia, ser bendición para todo el mundo. Y en este lugar bendeciremos nuevamente la decisión de muchas personas. Así que, hermano, hermana, que me estás viendo, quizá por el tiempo, por la distancia no puedas hacerlo, pero puedes mandarnos un mensaje y buscaremos la mejor manera de atenderte. Hermano, hermana, que te encuentras en este lugar y no te has bautizado, el hermano Juan, siervo de Dios, dará unas pláticas para aquellos que van a ser bautizados. Él, creo que al final les dará detalles, el tiempo, el sitio, la forma, y usted vendrá a esas pláticas y empezará un nuevo camino delante de Dios, testificando públicamente, consagrando su vida mediante el bautismo, para que Cristo sea el Señor de su existencia en todo el tiempo. Así que, hermano, que la gloria resplandezca en el corazón de cada uno de nosotros. Póngase de pie. Hoy, al iniciar este año, Señor, te ruego que llenes de bendición a cada familia que se encuentra en esta iglesia. Los que están en una forma presente, los que están ausentes pero siguen perteneciendo. Que tu bendición los acompañe y los cuide, Señor. Sabemos que vivimos tiempos peligrosos y que muchas personas intentarán apartarnos de su fe. Sabemos, Señor, que la maldad del mundo será cada día más y mayor, y muchas personas serán vencidas en su vida por esa maldad. Guárdalos en tu mano, y en este tiempo, Señor, en esta nueva oportunidad de vida que tú nos das, en este ciclo nuevo, hoy te ruego que tu bendición acompañe a cada hombre y a cada mujer, a cada hijo, a cada padre, a cada hermano, a cada esposo, a cada esposa. Bendícenos, Señor, y que su vida sea fructífera en ti, contigo. Padre, levante sus manos, aquel que se ha cansado, las rodillas paralizadas sean fortalecidas, Señor, aquel que no había
visto la solución a sus ruegos, a sus súplicas. Levanta su corazón, Señor. Enséñale la razón por la cual no se lo has concedido. Levanta ahora, Señor, a esa persona que ha estado lastimada con dolor, con angustia, con necesidades. Levanta en tus manos, Señor, a ese matrimonio que ha vivido terriblemente, a esa familia, Señor, que ha enfrentado la miseria. No me refiero a la física, sino a la espiritual. El abandono de un hijo, la ruptura de su casa, el destrozo de su matrimonio. Levanta las manos, Señor, a cada uno de ellos y permite que tu palabra, Señor, restaure, que tu palabra traiga la condición de vida, que tu palabra traiga, Señor, la condición del perdón, que tu palabra traiga, Señor, ese resarcimiento y que tu nombre se glorifique en todos los aspectos. Hoy, Señor, en este nuevo tiempo, pongo en tus manos a la iglesia como una ofrenda, Señor, traída ante ti. Una ofrenda a cada uno de ellos, hombres y mujeres que buscan la salvación de sus familias. Hombres y mujeres que han hecho un altar en sus casas para suplicarte. Bendícenos, Señor. Extiende tu mano poderosa y haya en ellos salud que distinga la iglesia del resto del mundo. Haya en ellos bendición que distinga la iglesia del resto del mundo. Haya en ellos esa inteligencia y sagacidad espiritual ajena a todo el mundo. Hoy, Señor, clamo por la iglesia y bendigo a esta iglesia, la presente y la ausente, y lo hago en tu nombre, Señor Jesús, porque tú eres el todo del hombre. Gracias, Padre, por estar aquí en medio de nosotros. Hoy bendecimos, Señor, la vida, y te suplico, Padre, que le des a aquel que lo requiera, a aquel que lo necesita.